Tiene la palabra la senadora Constanza Moreira. Bueno, este proyecto tiene un largo recorrido en ambas cámaras. El proyecto entra como Sistema Nacional de Competitividad en marzo del 2015, señor presidente, a Cámara de Diputados. Allí se escucha a una delegación profusa de cámaras empresariales, de academia, la Cámara de Comercio, la Unión de Exportadores, la Cámara de Industria, la Asociación Rural, la Federación Rural, la Comisión Nacional de Fomento Rural, la Cámara de las Tecnologías de la Información, y por la academia se escucha a la Universidad de la República, Academia Nacional de Ciencias, a la UTEC y varias comparecencias más. El propio proponente, Álvaro García, de la OPP, hace una exposición en el Paraninfo de la Universidad de la República, donde congregan más de 300 personas, y ahí se da una intensa discusión sobre el rol de la ciencia y la tecnología y el papel de la innovación productiva en un sistema organizado en el Uruguay. Y entonces, ¿qué hace Álvaro García frente a esta intensa discusión? Este proyecto es un proyecto muy discutido, señor presidente. De hecho, sale solo con los votos del Frente Amplio en la comisión y en la Cámara de Diputados. Veamos qué pasa en esta Cámara. No espero grandes sorpresas. Pero Álvaro García designa una comisión asesora, decreto 139/2015, y allí aparecen dos informes. Yo creo que a partir de esos dos informes, esta comisión de Hacienda del Senado, con la soledad del Frente Amplio en este caso, termina de zanjar y hacer los últimos añadidos a un proyecto que no es muy extenso, porque hay todo un capítulo que se sacan a la Cámara de Diputados, que es un capítulo relativo a la organización de la ANI, de la Agencia Nacional por la Investigación y la Innovación. Es un proyecto que no tiene muchos capítulos, pero es un proyecto importante. ¿Cuál es el corazón del proyecto? Lo digo desde el vamos, porque ya sé que sobre esto tenemos una discusión gigante, con algunos de los partidos aquí representados y sin duda con una parte de las cámaras empresariales. Bueno, el corazón del proyecto. En primer lugar, la idea de que la división por incisos, que el Frente Amplio hereda, pero que es la construcción del Estado en el siglo XX uruguayo, la división por incisos, la división por ministerios, la división sectorial del trabajo político del país, del trabajo público del país, atenta contra la transversalidad de las políticas. Y es lógico que así fuera durante el siglo XX y es lógico que en el siglo XXI intentemos hacer otra cosa. Pongo un ejemplo. Tuvimos que hacer un MIDES, ¿no? Tuvimos que hacer un Ministerio de Desarrollo Social para la atención de la emergencia social, porque el concepto de las políticas sociales integradas no existía. No existió hasta los años 70 o más. Tuvimos que hacer. El Sistema Nacional de Cuidados es una política, por ejemplo, que requiere transversalidad. El Sistema Nacional de Emergencias, hay que construir, señor presidente, sistemas que transversalicen políticas y que pongan a todo el mundo a trabajar. Así que lo primero que quiero decir es que el corazón del proyecto tiene como filosofía construir transversalidad sin desmantelar esta estructura del Estado por incisos y sectores, pero propiciando la cooperación entre las partes. En segundo lugar, tuvimos que adecuar la institucionalidad pública al objetivo del desarrollo sustentable, porque acá había que combinar cosas para mejorar la innovación y la productividad del Uruguay. Había que combinar una buena estrategia de inserción internacional, es una discusión eterna que tenemos acá, que fuera una inserción internacional, señor presidente, que fuera virtuosa y no perversa. ¿A qué me refiero? Una inserción internacional en la cual el Uruguay se enganche en las cadenas de valor regionales, porque está difícil engancharse con una cadena de valor en China, pero con cadenas de valor regionales el Uruguay se puede enganchar y bien, y es lo que ha hecho. Pero al mismo tiempo que no sea perversa en el sentido de que abrirse al mundo, que es
propuesta filosófica que siempre es de recibo en esta casa, si uno no prepara a las empresas para esa competencia, simplemente las destruye. Y fue lo que pasó en los años 70 y en los años 80, ¿no? La apertura, la rebaja generalizada de aranceles y la apertura al mundo, que en realidad la empezó a hacer el gobierno de la dictadura, ¿no? Luego eso se hereda, bueno, desmanteló cientos de empresas e inutilizó miles de saberes y prácticas de los trabajadores. Así que adecuar la institucionalidad pública al objetivo de desarrollo implica una mirada sobre la inserción, una mirada sobre la capacidad que tiene el Estado de invertir en ciencia y tecnología. Yo sé que queríamos invertir el 1% del producto, estamos en el 0,4%, pero hay que decir que los privados no invierten casi nada, ¿no? Y en los países desarrollados los privados invierten el doble de lo que invierte el Estado. Así que el proyecto, y luego me voy a referir a esto, también tiene obligaciones para los sectores empresariales. Adecuar la institucionalidad pública al objetivo de desarrollo implica apostar al capital humano. Y en la formación en capital humano tiene que ver con la educación, pero también tiene que ver con el mundo del trabajo, con el INEFOP, con las organizaciones de los trabajadores. Y el tema de las capacidades empresariales, que es lo que está en cuestión. Y es lo que de alguna manera las cámaras empresariales, que en general una parte de ellas ha manifestado una gran reticencia al proyecto, a veces en forma un poco incomprensible para mí, sobre la calificación de que el proyecto aumenta la burocracia y no resuelve las cosas, pero las cámaras empresariales lo que dicen es, si hay un proyecto de competitividad, nosotros queremos estar ahí. ¿Cómo no? Van a estar ahí, pero no como voces políticas, van a estar ahí en los consejos sectoriales trabajando temas concretos y desarrollando políticas concretas. Pero los viejos consejos sectoriales se transforman en consejos consultivos y allí las cámaras empresariales están representadas como están representados los empresarios en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias o están representados en el CONICYT, porque este país y estos gobiernos han trabajado bastante para que haya una integración trabajadores, empresarios, Estado a varios niveles. Así que el corazón del proyecto descansa en esta idea de que la división por incisos del Estado atenta contra la transversalidad de las políticas. El corazón del proyecto está en adecuar la institucionalidad pública al objetivo del desarrollo y luego racionalizar dos creaciones, no completas, pero dos creaciones que han tenido lugar en estos años. La primera son los gabinetes. Yo creo que nadie duda hoy que tener un gabinete productivo, tener un gabinete social o tener una comisión para asuntos de comercio exterior, que es la que ahora va a estudiar la relación con China, me refiero a una noticia que acaba de aparecer, ¿no? Porque vi unas críticas a la Comisión Interministerial de Asuntos para el Comercio Exterior en la Cámara de Diputados. Digo, qué suerte que tenemos la Comisión Interministerial para Asuntos del Comercio Exterior, ahora que tenemos todos estos posibles negocios con China. O sea que está muy bien que tengamos cooperación y que tengamos gabinete productivo, que tengamos gabinete social, que tengamos gabinete de la innovación y comisión interministerial para asuntos del comercio exterior. Está muy bien. Yo creo que eso puede ser discutido, todo puede ser discutido, pero me parecería poco razonable que se criticaran estas coordinaciones de gabinete. Y luego están las agencias. Algunas no las creó el Frente Amplio, señor presidente, ¿no? Vienen de antes. Pero la ANI, el INACOP, no son creaciones totales, ¿no? El INACOP trata de meter dentro de una misma ley todo lo que es el cooperativismo, el INEFOP, la Agencia Nacional de Desarrollo, el INEA, la Corporación Nacional para el Desarrollo. En diputados, a estas partes, al gabinete, que ahora va a ser el gabinete de la transformación productiva y la competitividad, y la presencia de las agencias, le agregan los consejos consultivos. ¿Cuál es la crítica? Esto es una asamblea, esto es gigante. No, señor presidente, entre el gabinete para la competitividad y la transformación productiva y las agencias tenemos una mesa de 17 miembros. Tampoco es para tanto, ¿no? Digo, el Consejo de Ministros tiene 13 o 14, la bancada de senadores del Frente Amplio tiene como 16 y no veo que haya obstáculos. Muchas juntas directivas tienen esos miembros, no veo que haya obstáculos para que pueda funcionar una mesa donde se sienten 15 o 17 responsables de organizaciones.
Pero además, para darle efectividad, todo esto ya me voy anticipando un poco a las críticas sobre crear nueva burocracia. Esta burocracia no sale un peso, señor presidente, no sale un peso. Pero para darle efectividad se creó además una secretaría ejecutiva que está en la OPP y al mismo tiempo, ¿quién va a ir a esas reuniones? Porque también en Cámara de Diputados se dijo, pero ¿y quién va a ir a este gabinete? Los ministros tienen como 20 comisiones interministeriales, no van a tener tiempo para ir para acá, no van a tener tiempo para ir para allá. Se designan a los subsecretarios para que vayan a integrar el gabinete de la competitividad y la transformación productiva y al mismo tiempo hay una secretaría técnica. Finalmente, lo que le agregamos aquí en el Senado es la integración entre la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que fue creada por la Ley 19.355, y la Secretaría de Transformación Productiva y Competitividad, que es una innovación que le introduce, se introduce entre la OPP y la Comisión de Hacienda del Senado para evitar la separación conceptual y práctica entre innovación, que es el conocimiento aplicado al proceso productivo, y ciencia y tecnología. ¿Cómo anda el Uruguay en materia de competitividad? ¿Andamos bien? ¿Andamos mal? ¿Andamos más o menos? Bueno, a ver, estábamos en el 5º lugar y ahora estamos en el 4º lugar en la región. Por supuesto, estamos superados por Chile, que siempre es nuestro competidor. En materia de competitividad global es lo que da el informe del Foro Económico Mundial. En el 2014 estábamos en el 5º lugar, en el 2015 subimos al 4º lugar y andamos entre el lugar 80 y el lugar 70 entre 140 países. O sea, hemos mejorado, ahora en estos últimos años hemos caído, pero allí es donde estamos. Lo más interesante que dice el informe de competitividad global del Foro Económico Mundial es que el Uruguay es uno de los pocos países en América Latina que es una economía en transición hacia una economía guiada por la innovación. Y voy a explicar qué significa transformarnos en una economía guiada por la innovación. El índice de competitividad se compone de 3 cosas. Requerimientos básicos como infraestructura, energía, educación. En eso el Uruguay anda bastante bien. Potenciadores de eficiencia, más o menos, como disponibilidad de tecnología. En lo que anda mal el Uruguay es en innovación y sofisticación empresarial. Y esto tiene que ver con las capacidades empresariales. No solamente, como dicen los empresarios, con lo que el Estado no les da, sino con lo que los empresarios no desarrollan y deben desarrollar para ser esos empresarios innovadores de los que hablaba Schumpeter y que todo el mundo habla del empresario innovador, que es el que lleva a que el capitalismo se destruya a sí mismo, florezca y renazca más fuerte que nunca. Digo todo esto muy entre comillas, pero la verdad que los empresarios uruguayos distan mucho de ser el empresario schumpeteriano, que era aquel empresario que era el que él mismo impulsaba la innovación. Acá, si no pone plata el Estado en la innovación, señora presidenta, no pone nadie. Pero que el Uruguay sea uno de los pocos países que es una economía en transición hacia una economía guiada por la innovación quiere decir que el Uruguay tiene que dejar de ser una economía basada en la ventaja natural para pasar a ser una economía basada en las ventajas adquiridas. ¿Cuáles son las ventajas naturales? Pradera, frontera, puerto. Esa es la ventaja natural del Uruguay. Pero ese es el origen, ese no puede ser el destino. El Uruguay tiene que ir hacia una economía basada en ventajas adquiridas como el conocimiento. El conocimiento es la gran ventaja adquirida. ¿Cómo vamos, señora presidenta? Bueno, todo el mundo sabe que el Uruguay creció en los últimos 10 años sobre la base del precio de los commodities, de mejoras institucionales, de aumentos de las capacidades regulatorias del Estado, de cambios en su base agropecuaria gigantes. Señora presidenta, yo me leí toda la discusión en Cámara de Representantes y alguien decía, exportamos lo mismo que a inicio del siglo XX. No, no exportamos ni siquiera lo que exportábamos en el 2000. Si uno ve lo que ha aumentado la soja, como la soja se coloca como segundo producto, los lácteos, la verdad que en 15 años los destinos de exportación y la estructura por grandes rubros de nuestras exportaciones han cambiado y han cambiado mucho. Y han cambiado mucho. No en un siglo, han cambiado solo en 15 años. Ahora,
Se incorporó tecnología. Nadie tiene duda que 1 kilo de carne hoy tiene una tecnología incorporada muy superior a la que tenía 1 kilo o 1 tonelada de carne en el pasado. Se incorporó en tecnología, pero hay que diversificar la matriz productiva, incluyendo otros sectores que sean intensivos en tecnología, porque si no, llegaremos a un techo, es decir, seguimos aumentando nuestra cantidad, no mejoramos sustantivamente la calidad, no innovamos en otros rubros y finalmente estaremos sujetos a los vaivenes del mercado internacional, del precio de los commodities, que es lo que le está pasando a toda América Latina, le está pasando a Uruguay, le está pasando a los países exportadores de petróleo, que es que bajan las commodities y nuestros países se desploman. Entonces, el Uruguay tiene que hacer esa transición. Este proyecto, la transición hacia una economía basada en la innovación, este proyecto es parte de otro conjunto de medidas que deben tomarse, pero es una parte esencial. A ver, la innovación, hay 2 conceptos que los virtió Álvaro García en la comisión, pero hay algunas cosas escritas sobre eso. Y es que si uno mira muchas películas de Steve Jobs o de Bill Gates, va a pensar que la innovación la generan en un garage 2 muchachos súper brillantes que se vuelven millonarios a los 26 años, ¿no? Hay una especie de venta de que yo hoy en día con las apps, ¿no? Con las aplicaciones, ¿cuál es el sueño del pibe o de la piba? Ganarse, hacer una nueva aplicación y volverse, que se la compren en $2 millones, ¿no? Todo el Silicon Valley, todo, está toda esa idea por ahí, todas esas películas, pero eso es un espejismo. Eso oculta lo que en realidad funciona, y es que la innovación funciona como un sistema. No es Álvaro García hablaba de giro sin tornillo, no es el inventor o los jóvenes súper listos que en un garage desarrollan un software que los vuelve millonarios. No, es un sistema y tiene que estar el Estado, tiene que haber un Estado inteligente, un Estado potente, un Estado articulador y una política pública. Y la innovación no es un problema de amigos de la ciencia, la innovación es más bien un problema de amigos del desarrollo, es un problema económico y sobre todo es un problema político, porque sin desarrollo, y si el Uruguay se estrangula económicamente, por eso tenemos que dar el salto a una economía basada en la innovación, mañana vamos a tener problemas políticos de cuantía, porque mañana vamos a tener mayor desigualdad, mañana vamos a tener mayor pobreza, mañana vamos a tener imprevisibilidad de nuestra economía. Entonces, la innovación no es un problema de amigos de la ciencia, es un problema también de amigos de la política. Volvamos a la medición de la competitividad. ¿Cómo anda el Uruguay? El Uruguay es fuerte increíble, ¿no? Increíble, en institucionalidad pública, para todos los que hablan de la institucionalidad pública. Es fuerte en política. Puede ser que la gente no confíe tanto en los partidos políticos, pero aparentemente en los indicadores de competitividad del sistema político es lo suficientemente confiable para guiar procesos de inversión estables, para generar credibilidad externa. Así que la institucionalidad que hoy se robustece con este proyecto, cuenta a favor de la competitividad. El Uruguay es fuerte en infraestructura, señora presidenta, especialmente en energía y telecomunicaciones. Hasta la encuesta de expectativas empresariales hace énfasis en las ventajas que supone para la economía uruguaya las innovaciones. En materia energética es clarísimo, en materia de telecomunicaciones hay, por supuesto, más déficit en materia de infraestructura física. Pero en energía y telecomunicaciones la evaluación es que se ha avanzado y mucho, y eso es importante para la innovación. Nosotros lo damos por hecho, pero podíamos haber tenido apagones energéticos, apagones logísticos, apagones comunicacionales, porque el país, luego de crecer durante 10 años, podía no estar preparado para eso, y no los tuvimos. Los estudios muestran también que la disponibilidad de tecnología, la universidad, los empresarios valoran a la universidad, valoran la educación terciaria, son todos aspectos positivos. El Uruguay además es el país de América Latina, de América del Sur, que tiene el producto per cápita más alto de todos los países. No todos nuestros indicadores son tan buenos como eso, pero el producto en relación con la población nos coloca en un lugar súper privilegiado en América Latina.
Entonces, ¿por qué nos preocupamos de la innovación y de hacer el salto hacia una economía basada en la innovación? Bueno, porque superamos el estrangulamiento del crecimiento económico, que fue la preocupación cuasi existencialista del Uruguay desde los años 60 hasta ahora, la raíz de nuestro éxodo, la raíz de las migraciones, la raíz del vaciamiento del país tuvo que ver con el estrangulamiento económico que se produce más o menos desde fines de los años 50 hasta inicios del siglo XXI, hasta los años 2000. Y había un librito por allí de Metol Ferré que se llamaba El Uruguay como problema, que nosotros lo estudiábamos cuando éramos jóvenes. Y ese libro destilaba esa preocupación existencial sobre el destino del Uruguay como nación, ¿no? Sobre todo entre países grandes. ¿Cuál era el destino del Uruguay? ¿Cómo íbamos a lograr sobrevivir, ser independientes, tener una economía que diera para abastecer a esa población, que no era mucha? Pero bueno, ese Uruguay como problema yo creo que desapareció de la percepción de los uruguayos. Por eso las encuestas de opinión pública se dedican a otras cosas, a la seguridad, a la educación, pero ese tema que fue un tema central del Uruguay, el Uruguay como problema, su destino económico, su viabilidad como país, ¿no? Se discutía en esos términos, es el que hoy, luego de 10 años de crecimiento, da lugar a estas otras preguntas: ¿cómo innovamos? ¿Cómo mejoramos la productividad? ¿Cómo hacemos el salto de calidad hacia otro modelo de desarrollo? Los problemas. Bueno, el Uruguay aparece muy mal rankeado, les decía antes, en temas que tienen que ver con los empresarios. La sofisticación de los negocios y la innovación. Hay baja sofisticación de los procesos productivos, hay baja integración de cadenas de valor, la cantidad y la calidad de los proveedores locales es poca y es mala. Y además los empresarios no cooperan entre sí. No cooperan para la comercialización, no cooperan para la compra de insumos, no cooperan. Por eso tenemos que hacer leyes y el Estado tiene que ser el actor externo que obligue a los empresarios a cooperar. Porque el dilema de la acción colectiva sigue siendo el gran dilema de la política. Es decir, cómo poner a la gente a trabajar en conjunto. Estuvimos unas cuantas horas hablando sobre eso, ¿no? La senadora Patricia Ayala decía que el principal problema del Uruguay no era el centralismo, sino el egocentrismo. Porque es cierto que hay problemas de la naturaleza humana para cooperar, que no los resuelven ni las leyes ni las normas, pero las leyes y las normas tienen que construir incentivos para que la gente coopere. Y bueno, lo que sale de las encuestas de expectativas empresariales es que los empresarios no solamente no cooperan, sino que compiten entre ellos siempre por precio, ni siquiera compiten por calidad. Entonces, el Estado, al cual los empresarios lo único que le piden es plata, exoneraciones fiscales, bájame los costos del Estado, pero después le piden educación, no, son una cantidad de pedidos unos incongruentes con los otros, porque si yo quiero infraestructura, quiero educación, quiero disponibilidad de tecnología, bueno, después no puedo pedir bajen el costo del Estado, por favor, pero ese empresariado tan dependiente de los estímulos del Estado y tan poco dispuesto a ser un actor central y un sujeto activo en los procesos de innovación, es el empresariado de la cultura rentista que pide. Bueno, ese empresariado nosotros tratamos de que en el proyecto ocupe un lugar como sujeto activo de la innovación. Hay otro problema además, y es el viejo problema de las expectativas empresariales y de la confianza, señora presidenta. Si uno le pregunta al empresario en la encuesta de expectativas empresariales cómo anda su empresa, le dice, y bien, ¿y cómo piensa que le va a ir el año que viene? ¿Va a tomar empleados? ¿Va a echar empleados? Capaz que le dice, no voy a tomar mucho, pero no voy a echar. Pero cuando le preguntan por la situación del país, creen que está catastrófica. Entonces, la encuesta de expectativas empresariales muestra un clima de opinión en el mundo empresarial, un clima de opinión bastante ideologizado en muchas cosas, un clima de opinión bastante más politizado de lo que uno imagina, y ese clima de opinión muchas veces tiene un desfasaje grande con los indicadores duros que refieren a los hechos. Entonces ahí tenemos como una especie de desbalance entre la macroeconomía, la microeconomía. ¿Y qué pasa? Con ese clima de opinión, con esas resistencias, con esas desconfianzas que se ven en la forma en que sobre todo la Asociación Rural y la Federación Rural hablan del proyecto, porque la verdad que vamos a separar un poco a la Unión de Exportadores, a la Cámara de Industria,
a la CUTI, hay la desconfianza de los empresarios hacia este sistema, está concentrado en algunas cámaras, algunas de las más viejas del Uruguay. Esa desconfianza al mismo tiempo se expresa en una renuencia a invertir en capacitación de mano de obra, a invertir en innovación, a invertir en acciones de riesgo. Y esto va generando un efecto bola de nieve en el cual no solamente los empresarios que miran el mundo con esa desconfianza y con esa aprensión no toman decisiones de inversión en productividad y en innovación, sino que luego los excedentes, y esto lo vimos porque votamos cosas en la rendición de cuentas, los excedentes que resultan como efecto de la actividad empresarial, vamos y los ponemos en el exterior, los transformamos no los reinvertimos en la actividad productiva, sino que tienden a salir hacia el mundo financiero, donde de repente los retornos no son tan altos, pero es seguro, es seguro. Y ahí tenemos bastantes ejemplos en ese sentido. Entonces, tenemos una baja tasa de innovación en las empresas, tenemos una falta de financiamiento privado a la innovación. Por suerte tenemos a Línea, ¿no? Porque cuando nos aparece la tasa de innovación en el sector agropecuario, bueno, es porque existen cosas como el Línea, donde se desarrollan productos, pero porque los productores están y dicen, bueno, investigame sobre el arroz, investigame sobre esto, ¿no? Pero yo creo que las actitudes de las élites empresariales son parte aquí del problema. En síntesis, ¿qué dice el informe sobre competitividad? Que hay que fortalecer la dinámica público-privada, que hay que fortalecer la inversión privada en tecnología y que hay que mejorar el sistema y transformarlo en un sistema. Porque si no, cada cual hace negocios, invierte, vende y compra como quiere. Y el Uruguay no puede darse el lujo de mantener a todos estos actores sueltos. Nieto, el del Polo Tecnológico de Pando, tiene un par de artículos. Hay uno que dice Alemania, que está en el top, ¿no?, de las economías de innovación, junto con Suiza o Estados Unidos, dice, se destina el 3% del producto en Alemania a investigación e innovación. Pero la inversión pública es un punto, los otros 2 puntos es la inversión privada. En Uruguay nosotros tenemos 0,4% del PBI destinado a investigación e innovación, pero no tenemos nada del sector privado, prácticamente nada del sector privado. Digo esto para que se entienda que este sistema funciona si los privados se transforman en sujetos activos de la innovación y empiezan a invertir. Otro problema que tenemos con la empresa privada, no contratan investigadores, señora presidenta. Los investigadores los formamos nosotros y los tenemos que contratar en la Universidad de la República. Y después se quejan porque los investigadores se van. Es lógico que se van. Si no hay demanda de investigación en las empresas, los investigadores no pueden ser incorporados a los cuerpos técnicos de las empresas. Y ese es uno de los cuellos de botella del Uruguay y ese es uno de los grandes problemas de la educación, porque las empresas piden educación. Ahora están en la encuesta de expectativas empresariales, en la encuesta de competitividad, las empresas reclaman por la educación secundaria. Hemos hablado aquí sobre el tema del egreso en secundaria, de la calidad de la educación secundaria. Las empresas hablan sobre la educación secundaria, pero señora presidenta, si no hay demanda de mano de obra calificada, porque la economía es una economía basada en la vaca que está arriba del campo, no hay incentivos para que la gente se eduque. Voy a poner un ejemplo de los años 90, era mucho más usado en Argentina que acá, pero era el arquitecto que manejaba un taxi o el médico que manejaba un taxi. No, yo soy médico y no tengo trabajo, entonces tengo que manejar un taxi. Ese ejemplo del arquitecto que maneja un taxi quiere decir que la formación, yo formo un arquitecto, formo un médico, me lleva miles de años y luego no tengo un mercado de trabajo que lo acoja. Y como la gente es inteligente, la gente se guía por las perspectivas de mercado, elige lo que estudia y lo que no estudia. Entonces, si a mí me falta un tornero calificado, que me lleva 12 años o 15 años hacerlo, porque no tenía un modelo productivo que requiriera tornero calificado, que requiriera carpintero, que requiriera iluminadores, que requiriera sanitarios, que requiriera... Eso es lo que pasó en la educación uruguaya. Simplemente el modelo productivo no exigía una mano de obra educada y educada con estas destrezas. Ahora tenemos 10, 12, 15 años de crecimiento. Sí, pero formar un recurso humano lleva 12, 15, 20 años. O sea, hasta que el crecimiento se consolidó y le dio sus señales
al mundo de la educación, pasaron unos cuantos años. ¿Por qué no hay demanda de conocimiento por parte del sector productivo en Uruguay?, se pregunta Nieto. Entonces dice, el principal impulso a la industria en el Uruguay vino del modelo de sustitución de importaciones. Aprovechando los excedentes que generaban las exportaciones agropecuarias, se financió la industria. Esto todo el mundo lo sabe, ¿no? Protestarán unos y otros. Los que dejaron de recibir financiamiento y el agro que financió todo ese modelo industrial. Ahora, ¿qué hizo el empresariado industrial uruguayo que de alguna manera se favoreció de los excedentes de la producción agropecuaria? Bueno, lo primero que hizo, como estaba protegido y tenía incentivos del Estado, se orientó al mercado interno. Pero después de que se orientó al mercado interno, dejó de reinvertir, ¿no? Satisfecho con el mercado interno, los excedentes se los quedaron para ellos, o aumentaron sus niveles de vida, o lo pusieron en el exterior, o compraron capital financiero. ¿Qué es lo que dice Nieto en términos textuales? Eso generó una cultura empresarial rentista, más orientada a lograr una mayor tajada de la torta de la producción nacional que hacer crecer esa torta. Después el Uruguay se abre, ¿no?, en los años 70, sin previo aviso, y las empresas cierran. Entonces, nunca completamos el ciclo de protección, incubación de empresas, innovación y competitividad externa. Nunca completamos el círculo virtuoso. No tuvimos ni una gran burguesía nacional, ni empresarios schumpeterianos. En realidad, el Estado tuvo que continuar haciendo una buena parte de las cosas que le hubiera correspondido en un sistema capitalista de verdad, entre comillas, le hubiera correspondido hacer a estos sectores. Sin embargo, dice Nieto, la cultura permaneció y el excedente, en lugar de reinvertirse, se trasladó al sistema financiero, donde la ganancia era más segura. Esto generó, en palabras de Nieto, una enorme aversión al riesgo en Uruguay que está en el origen de la poca apuesta que hacen los empresarios a producir conocimiento en Uruguay. Hay algunas expresiones que vertió la Cámara de Comercio que yo las leo textual porque me parece que expresan esto. Primero, la Cámara de Comercio dice, nosotros no tenemos un ministerio sectorial. ¿Pero cómo? Estamos tratando de superar la sectorialidad del Estado y vos me pedís un ministerio de comercio. Hay algo de no comprensión de la envergadura de estos cambios. Luego dice, no necesitamos todo este festival, sino que se apliquen los recursos que el Estado tiene para esto. Es como que la descentralización es primero la descentralización de la caja del Estado, algo de lo que escuché hoy. Es la misma discusión. Entonces, al final lo que se quiere es la plata, es la disponibilidad de la caja del Estado. Pero ¿cuál es la contraparte que se da para tener la disponibilidad de la caja del Estado? Entonces dice, creemos que la política pública de desarrollo tiene que tener sentado en pie de igualdad al sector privado, que es el destinatario de la política. Pero no, el sector privado es un actor de la política. El destinatario de la política son los ciudadanos del Uruguay. El destinatario de la política es el desarrollo uruguayo. No es el sector privado el destinatario de esta política, sino que el sector privado tiene que entender que tiene que ser un actor central en la política. Muy bien. En la encuesta de expectativas empresariales, señora presidenta, quiero decir que las empresas no hacen una valoración negativa ni del costo laboral del Uruguay, ni de la conflictividad laboral, ni de la institucionalidad pública, ni de la infraestructura. No son esos los problemas de los empresarios en Uruguay. Digo, para mirar qué es lo que los empresarios dicen en una encuesta, que puede ser distinto a lo que las cámaras empresariales dicen y puede ser distinto a lo que digan los políticos interpretando los intereses empresariales. ¿Cómo potencia este sistema, el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, estos objetivos? Bueno, primero pongámonos de acuerdo sobre los objetivos, ¿no? Algunos elementos de diagnóstico. Y acá me voy a remitir al informe que se hace en Cámara de Diputados. Cosas sobre las que podemos estar de acuerdo, que para la izquierda podrían llamarse la caracterización de la etapa en la que vivimos.
La primera, todos sabemos que algo de esto dijo Dilma Rousseff cuando estuvo. Dijo, del total de las transacciones financieras que se hacen en el mundo, solo 15% se dedican a la producción. El 85% de las transacciones financieras se realizan teniendo en cuenta otras transacciones financieras, el dominio del capital financiero sobre el capital productivo. En segundo lugar, la deslocalización de la producción o la fragmentación de los procesos productivos nacionales. Señora Presidenta, si hay un impulso para celebrar un tratado de liberalización de servicios, es por una razón muy simple. Las economías centrales se desindustrializaron, viven hoy de los servicios y la deslocalización de las actividades industriales se hizo hacia el sudeste asiático. ¿Qué es lo que busca el Uruguay? El Uruguay busca integrarse en cadenas de valor, señora Presidenta, que permitan que nuestra producción tenga mayor valor agregado. De la mano con la deslocalización se produce el desarrollo de los servicios mundiales, financieros, de logística, de marketing. Y por supuesto, si uno produce un champion Nike, señora Presidenta, 15% debe ser producir el champion y el otro 85% es el valor que le agrega la marca, el marketing y esa imagen comercial que transforma el Nike en un oscuro objeto de deseo. ¿Quién se apropia de este valor? Bueno, son sin duda las potencias centrales. Kramerman dice que el Uruguay tiene que combatir 3 mitos. El primer mito: ningún país es sustentable sin un sistema productivo fuerte. La macroeconomía no arregla todo. Segundo mito: el desarrollo productivo requiere diversificación y no especialización. Yo creo que el Uruguay ha vivido, señora Presidenta, mucho tiempo de la creencia en las ventajas comparativas de sus recursos naturales, en las ventajas comparativas que harían sin más impulsar el desarrollo. El desarrollo productivo requiere diversificación y no especialización. Y el tercer mito es que el gobierno fije el marco y los privados actúan. No. Esta idea que también transmiten las cámaras empresariales de que el gobierno o el Estado fije el marco y los privados actúen, no va de suyo, porque es la interacción entre la academia, los privados y lo público lo que permitirá la transformación productiva. No es que el gobierno quede en el marco de las normas y después el resto se lo dejamos al mercado. Así que, concluyendo este panorama general, si sabemos que crece el capital financiero, y para eso nosotros que tenemos que desarrollar políticas fiscales, macroeconómicas y monetarias responsables, si sabemos que se deslocaliza la producción, se arman cadenas de valor en el mundo y el Uruguay quiere ser parte, para lo cual la integración regional es fundamental, y si es necesario la diversificación productiva y la interacción, la pregunta es, ¿para qué sirve este proyecto? En primer lugar, el proyecto pone junto todo lo que estaba separado y crea un sistema. Supera la lógica de los gabinetes y crea uno solo. Habían 3 gabinetes, ahora vamos a tener uno solo, que se llama el Gabinete Ministerial de la Transformación Productiva y la Competitividad. Pido a los que hablan fuerte y caminan atrás mío que lo hagan en otro lado porque me distraigo. En segundo lugar, en primer lugar dije, el proyecto pone junto lo que estaba separado y crea un sistema. Supera la lógica de los 3 gabinetes, crea un solo gabinete, el Gabinete Interministerial de la Transformación Productiva y la Competitividad, donde pone 8 socios sentados a la mesa: el Ministerio de Relaciones Exteriores, el MEF, el MEC, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Vivienda, el de Trabajo, Seguridad Social y el MGAP. Por supuesto, la OPP. Por ahora tenemos 8, en esta gran asamblea que tanto hemos criticado. Diputados agrega el MEC, lógico, ¿cómo no vamos a tener a la cultura y a la educación metidos acá? Y al medio ambiente. Tiene que haber sustentabilidad ambiental de los procesos de innovación.
Luego, artículo 8, se crea un equipo de coordinación con los subsecretarios, que para los que le preocupan que los ministros tengan poco tiempo para ir a estas reuniones, van a ir los subsecretarios y el subdirector de la OPP. Así que ahí tenemos una estructura de 8, con la OPP 8. Después les voy a agregar algunos más, calma. La pregunta que hay que hacerse ¿es bueno tener un gabinete productivo? ¿Es bueno tener un gabinete de la innovación? Yo creo que sí, que es bueno, que supera la balcanización del Estado, pero en todo caso lo podemos conversar. En segundo lugar, crea una secretaría ejecutiva, que para todos los ejecutivistas del mundo es una buena noticia. Va a haber una secretaría que va a depender del gabinete y es el órgano de apoyo técnico, y para todos los que quieren que la OPP sea la que haga esto y nada de gabinete, va a funcionar en la órbita de la OPP. Muy bien. ¿Qué hace la Secretaría? Articula, coordina, propone, evalúa, hace el observatorio, junta la información. También escuché unas críticas. ¿Para qué queremos observatorios si la información está toda junta? ¿Qué va a estar toda junta, señora presidenta, para encontrar cómo había evolucionado la exportación del Uruguay en grandes rubros? Pasé horas. La información no está toda junta, ni mucho menos. Tercero, ¿cuál es la función del gabinete? Propone los objetivos. Debate los lineamientos generales del sistema. Tampoco es que se va a reunir toda la semana, señora presidenta, no, se reunirá algunas veces. ¿Cuáles son los lineamientos generales del sistema? Impulsar un proceso de transformación productiva e innovación que le agregue valor agregado a nuestra producción y contenido tecnológico y promueva la integración en cadenas de valor. Tres objetivos. ¿Qué le agregamos en Senado? Se le agregó además, y sobre esto quizá algún otro senador de nuestra bancada quiera hablar, sobre la promoción de la demanda tecnológica del sector público. También metimos a las empresas públicas acá adentro, que las empresas públicas hacen investigación. Nadie sabe la investigación que hacen las empresas públicas, porque las empresas públicas son, siempre dentro del Estado, un promotor de la innovación. Y si no, miremos todo lo que se ha hecho en telecomunicaciones, miremos todo lo que se ha hecho en infraestructura física, etcétera. Eso lo han hecho las empresas públicas. En Senado, entonces, se incluyen las empresas públicas. Bien, les dije el funcionamiento, los objetivos del sistema, el gabinete, la secretaría, y tenemos las agencias. Ahí es donde, ¡ay, qué cantidad de agencias! El sistema de respuesta al cambio climático. El senador Heber dijo, ¿por qué no ponemos la lucha contra la garrapata? Dijo el senador Heber. ¿No? No. Seriedad, señora presidenta. Tenemos a la ANI, tenemos a la Agencia Nacional de Desarrollo, tenemos a Uruguay 21, tenemos a INEFOP, INACOP, Corporación Nacional para el Desarrollo, INIA y LATU. Muy bien. ¿Cuántas personas tenemos? Bueno, por ahora tenemos 17 sentados en la mesa. Yo he sido integrante del CONICYT. El CONICYT tiene más o menos esa cantidad de personas sentadas discutiendo solo ciencia y tecnología. Una reunión de la bancada de senadores tiene 16 personas. Un consejo de ministros tiene 13 o 14 o 15. Así que 17 personas sentadas en una mesa no es una asamblea inmanejable. ¿Para qué ponemos a las agencias todas juntas? Bueno, para generar transversalidad. Juntamos a los que se ocupan de la producción, juntamos a los que se ocupan del ambiente, de la inserción internacional, de la infraestructura y del capital humano. A veces escucho, y más que escucho leo, falta liderazgo, falta autoridad, es demasiado horizontal, es una asamblea. Pero señores, Atenas y Roma fueron grandes porque estaban dominadas por asambleas y no por emperadores. Y además, el paradigma del ejecutivismo centrado en una cabeza es un viejo paradigma organizacional superado, señora presidenta. El mundo se organiza en red. La sociedad se organiza en red de destrezas y saberes compartidos, red de información, red de ideas. Queremos socios, queremos muchos socios más que jefes. Pero además, uno de los principales problemas detectados en el informe de competitividad de las empresas son los problemas para delegar autoridad de los empresarios. Así que el problema que tenemos, señora presidenta, no es el de ser muy democráticos. Tenemos problemas para delegar autoridad. Por supuesto que a nivel de las empresas no solo tenemos problemas para delegar autoridad, señora presidenta, tenemos problemas para que los empresarios entiendan la índole de las relaciones laborales del siglo XXI, que implica que hay derechos de los trabajadores que deben ser respetados. Las empresas tienen que entender que tienen que superar la brecha de género,
Las mujeres están cada vez más educadas, pero para llegar a los cargos gerenciales, imposible. Un techo de cristal impresionante, hay que ver, lo tenemos en la política lo podemos superar a través de los mecanismos de acción afirmativa, pero es impresionante la discriminación salarial en los estratos más educados de nuestra sociedad entre hombres y mujeres y la baja llegada de las mujeres supereducadas a los puestos gerenciales de las empresas. Así que las empresas se tendrán que ayornar, que hay una inteligencia femenina por allí, que sería muy bien incorporarla al sistema de toma de decisiones. Y luego, señora presidenta, yo diría que acá tenemos una discusión sobre paradigmas organizacionales que es bueno darla abiertamente con la oposición. Cuando discutimos de cogobierno, discutimos de lo mismo. Y miren que el cogobierno es una gran asamblea. Y sin embargo, la Universidad de la República ha andado con botas de 7 leguas, ha mejorado, ha llevado la descentralización al interior del país, sale bien parada del informe de competitividad, en fin. Yo creo, y me voy a referir al senador Cami, que se me está yendo, que tenemos una discusión pendiente sobre la gobernanza y entender que la organización para la competitividad no puede ser una organización jerárquica, no puede estar basada en los principios de autoridad, sino que tiene que ser una organización en red que luche contra las chacras, que luche contra las superposiciones y vacíos de actividades en el Estado y que le facilite la vida, sobre todo a los científicos, a los empresarios y a los trabajadores. ¿Dónde está la participación privada? El sector privado se queja. ¿Dónde están? Bueno, no pusimos la voz política de los empresarios, no pusimos al presidente de la Cámara de Industria, no pusimos al presidente de la Cámara de Comercio, no pusimos al presidente de la Federación Rural ni de la Asociación Rural, pero sí los pusimos en los consejos consultivos. ¿Qué hacen los consejos consultivos? Eran los consejos sectoriales. Voy a dar ejemplos simples. Los empresarios pidieron que querían contribuir a los molinos de viento que se importaban en el Uruguay, ¿no? Lo presentaron en un consejo sectorial, se hizo un decreto para que los molinos de viento tuvieran mano de obra nacional, en fin. Videojuegos, biotecnología, consejo consultivo naval. Doy otro ejemplo. Para hacer rodajes en el Uruguay, que cada vez se hacen y más, se necesitan iluministas especializados en rodaje, carpinteros especializados en rodaje. Se pidió a la UTU que diera una formación específica audiovisual. ¿Qué hacen los consejos consultivos? Tengo problemas para exportar, un sector tiene problemas para exportar porque los trámites son infinitamente complicados. Van al consejo consultivo y lo plantean. O solicitan una consultoría para desarrollar una estrategia comercial para un producto X. ¿Dónde lo plantean? En los consejos consultivos. En sexto lugar, bueno, hasta aquí di la organización y los objetivos del sistema. También se le asignan recursos, o más bien se redistribuyen recursos de INEFOP y de la Agencia Nacional de Desarrollo para estos programas. También hay acá un gran problema con la plata, que hay un 20% del fondo que se tiene que va para estos programas, pero todos los organismos van a estar involucrados en estas decisiones, no hay que preocuparse. En todo caso, si yo pienso cómo se consolidan los 70 millones de dólares que tiene el Fondo de Reconversión Laboral, lo aportan los trabajadores, estuve mirando, 0,125 de la nómina del trabajo y de los empresarios, lo aporta el BPS, o sea, los empresarios no pueden protestar por una plata que poco ponen, sino que más bien pone el Estado. El 20% de estos recursos se asignan a planes y proyectos que tienen como objeto la transformación productiva y se usan una serie de indicadores, valor agregado, salario real, valor unitario de las exportaciones, etc. Pongo 2 ejemplos de innovación productiva en el Uruguay. Uno, social. Las cunas, señora presidenta, las cunas que se desarrollaron específicamente para niños en situación de vulnerabilidad hasta los 6 meses, que son unas cunas especiales, que no son tan grandes como las cunas que se estaban dando. Se hizo un diseño especial para las cunas de Uruguay Crece Contigo. Eso es innovación nacional. La localización del ganado, una mujer la hizo, localización del ganado. O cibercafés con máquina de coser. 2 mujeres con una pequeña empresa que ahora la están ampliando gracias a los fondos que le dio la Agencia Nacional de Innovación e Investigación. Todo esto pasa en Uruguay, señora presidenta, y un poco de esto se habla. Por último, del capítulo 11
al 17, incluyendo el 20 y el 21, son modificaciones a entes y agencias ya existentes. El Instituto de Promoción de la Inversión, las exportaciones de bienes y servicios e imagen país, que nosotros lo tendemos a identificar con Uruguay 21. Bueno, allí se hace una redefinición de algunos de sus objetivos y escuché también, más bien leí, que en la Cámara de Representantes un legislador dijo: ¿y ahora le ponen potenciar la inversión externa a Uruguay 21? Le ponen, sí, la inversión extranjera a Uruguay 21. ¿Qué disparate? Uruguay 21 está para exportar. No. El Instituto de Promoción de las Inversiones y la Exportación siempre estuvo para la inversión. Y si para quienes nos estaban en un literal, el primer literal del artículo 204, expresamente decía, hablaba de la inversión. Y para quienes dicen que el Frente Amplio borra con el codo lo que escribió con la mano sobre la inversión externa directa, quiero decir: ¿quién dijo que el Frente Amplio estaba en contra de promover las inversiones extranjeras en el país? Lo que no queríamos era vender las empresas públicas para promover la inversión externa directa, que fue la forma, señora presidenta, que en los años 90 vino la inversión externa directa a América Latina, porque vendimos hasta las baldosas y las compraron ellos. El Uruguay no lo hizo, gracias al movimiento popular, a los mecanismos de democracia directa. Algunos los perdimos, muchos los ganamos. Tenemos Antel, tenemos la OCE, tenemos UTE, tenemos ANCAP. Bueno, gracias a eso, a que no vendimos las empresas públicas, cuando viene la inversión externa directa en los años 2000, ya no es para comprar activos públicos. Viene inversión externa directa como Botnia. Se puede discutir mucho, pero es un tipo de inversión externa directa muy distinta a la que América Latina recibió en los años 90 privatizando sus activos públicos. Ahora, nosotros queremos una inversión externa directa que se enganche con las cadenas de valor productivas nacionales, y para eso necesitamos un sistema nacional de transformación productiva e innovación. Hoy en día tenemos una tasa de inversión aceptable, que me corrija algún economista, que ronda en el 19% del producto. Y entonces lo que hicimos con Uruguay 21 fue cambiarle el literal que decía promocionar la inversión externa. Como ya hay inversión externa, decimos aumentar la inversión externa y encadenarla con la producción nacional. Muy bien. Luego le agregamos gestionar la marca país. Bueno, también hubo discusiones sobre la marca país, la imagen país. Y bueno, en el mundo globalizado tenemos que tener una marca país. Como nosotros tenemos nuestra marca y nuestra imagen Frente Amplio, como la hoz y el martillo, como la Shell, como la imagen país de Perú, que se mandó un logo fantástico, o como Uruguay Natural, que es la imagen país que hemos desarrollado en este tiempo. Así que la marca país la incluimos en los objetivos del Instituto de Promoción de la Inversión, las exportaciones de bienes y servicios, y incorporamos al Ministerio de Educación y Cultura, porque la marca país debe ser internalizada por su gente para funcionar. Sobre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación hubo una larguísima discusión en diputados. Nosotros sacamos ese capítulo, se sacó en diputados, y nosotros lo que hicimos fue agregar 2 artículos al final del proyecto. A ver, ¿cómo explico esto de la manera más sencilla? Cuando el director de la OPP pide a las agencias, a la ANI, a la universidad, que le hagan informes sobre cómo gestionar el sistema, se generan 2 informes distintos. Uno más bien de la academia y el otro más bien de la ANI. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en el Senado? Juntamos el espíritu de ambos informes y lo que hacemos es que la Secretaría de Ciencia y Tecnología se incorpore al gabinete por la competitividad y la transformación productiva, y que la Secretaría de Ciencia y Tecnología también coordine con la Secretaría de la Competitividad y la Transformación Productiva. ¿Por qué, señora presidenta? Porque la universidad tiene que estar en la ecuación. La universidad hoy, quizá no mañana, da cuenta del 90% de la investigación que se hace en este país, la básica y la aplicada. Y el 85% de los recursos terciarios que se forman en el país se forman a través de la Universidad de la República. La universidad es la única que absorbe los investigadores que forma, porque ya dije que las empresas no absorben investigadores, y ha hecho cosas maravillosas sin un peso.
Acá todo el mundo se raja las vestiduras con lo que gana un soldado de primera. Hay que ver lo que gana un profesor adjunto grado 3 con 20 horas. No llega a los 20.000 pesos, señora presidenta. Y no son los full time el sostén de la universidad. El sostén de la universidad son los grado 2 y los grado 3 que con suerte consiguen 20 horas. Así que si nos preocupamos por la innovación y la investigación, hay que preocuparse por todos, los maestros, los profesores de secundaria y los y las universitarias. Bueno, entre algunas de las últimas cosas que querría decir es que nos llegó un proyecto del Poder Ejecutivo que separaba los directores remunerados de la ANI de los no remunerados. Los no remunerados eran los del CONICYT y los remunerados eran los del Poder Ejecutivo. No, eso es una injusticia. Los remunerados van a trabajar más que los no remunerados, así que se remunera a todos. Pero se remunera a todos parejo. Y eso vale para todas las agencias, se la equiparó a un director general de secretaría. Ya algo hicimos en la rendición de cuentas, señora presidenta, para ir equiparando los salarios dentro del Estado. Votamos para allí un artículo con, creo que finalmente se votó separado de la rendición de cuentas para colocar un tope salarial y hacer equivalentes los salarios en todo el Estado. No podemos tener un Estado de primera y un Estado de segunda. Y el artículo 22 y el artículo 19 permiten integrar la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Transformación Productiva y Competitividad. Termino diciendo que sobre esta intensa discusión que hubo al interior de las agencias y la universidad, de la que la política partidaria participó, pero poco, pero al interior de esta intensa discusión que llegó hasta el Senado y que fue zanjada definitivamente en el Senado, simplemente creo que nos debe dejar una lección de prudencia y pluralismo al interior del sistema. Nadie es dueño de la innovación. No hay que aislar a la Universidad de la República solo porque no la controlamos, porque es autónoma, porque hay muchas cosas que controla la política y las hace horrible. Y además debiéramos ser humildes y reconocer no solamente que mucho de lo que controlamos no funciona bien, sino que mucho de lo que no controlamos y es autónomo funciona fantásticamente bien. Para funcionar se precisa equipo, se precisa inteligencia colectiva. Con esto tendremos la cáscara, la estructura y dependeremos de la voluntad política para implementarla, ¿no? Eso implica que hay que meter a los empresarios acá adentro para empezar trabajando con los que sí ven con buenos ojos el proyecto. Pero bueno, hay algo de lo que dijo la senadora Patricia Ayala que todavía rebota en mis oídos sobre la enorme dificultad que se tiene para cooperar en la vida y en la sociedad. La capacidad de cooperación es la capacidad clave para desarrollar inteligencia colectiva y todo conspira contra ella, ¿no? Todo conspira contra ella, inclusive la naturaleza humana, pero bueno, para eso nosotros creamos las leyes, para ir contra la desigualdad natural de las cosas, para ir contra los principios de yo mando y tú obedeces, para eso creamos sistemas, para eso obligamos a cooperar, para eso creamos socios en una red. Así que, señora presidenta, yo creo que este proyecto con su larguísimo recorrido es un buen proyecto, es un paso y bueno, su contenido y su funcionamiento real dependerá efectivamente de la voluntad de las partes. Muchas gracias, señora senadora.